Muy bien, Arceli, gracias. Gracias, Belinda. Ya estamos grabando nuestra sesión del día de hoy. Nuestra sesión del día de hoy es para ver el tema, les decía, interpretación constitucional. ¿Cómo se llega a realizar la interpretación? Hemos visto que hay diferentes métodos, sistemas, criterios para realizar una interpretación. Bueno, hoy vamos a ver estas eh, métodos, reglas y principios, algunos que se utilizan en cuanto a la interpretación constitucional. ¿Qué dice la doctrina? ¿Qué dice la Corte Superior? ¿Qué dice la Constitución? Ya hemos visto, muchachos, diferentes artículos de la Constitución en los cuales se basa la interpretación que pueden hacer los jueces. No sé si se acuerdan, pero ahora lo vamos a reiterar. Vamos a ver algunos artículos constitucionales o de algunas leyes que ya vimos. Acuérdense que ya vimos la Ley Federal del Trabajo, en donde se autoriza para la interpretación. Ya vimos el Código de Comercio, hemos visto la Constitución, hemos visto eh, el Código Federal. Entonces, nada más vamos a reiterar. Es una clase que hoy es muy sencilla, muy light. ¿Y alguien me puede decir, por favor, si se está compartiendo la presentación? Sí, maestro. Sí, está. ¿Creen que esté mejor presentarlo así como ventana o estará mejor presentarlo como toda la pantalla? Lo que pasa es que luego cuando estamos dando la clase empiezan a entrar alumnos y cuando pongo toda la pantalla luego batallo para entrar y salir y autorizar entradas. Pero así lo ven bien. Sí, maestro, mejor así. Sí, está muy bien. Muy bien, entonces vamos a empezar el día de hoy con esto. Es el capítulo 4 de su libro de texto. Acuérdense que hoy vamos a ver de la página 221 a la página 272. De ahí es de donde está basada la información del día de hoy. Bienvenidos a todos. Y tenemos que, bueno, el derecho constitucional, muchachos, empezó como tal, como materia, a mediados del siglo XIX, en 1800. Se empezó a ver ya como una materia este tema del derecho constitucional. Pero todavía a mediados del siglo pasado, del siglo XX, fue cuando se estableció lo que era la interpretación constitucional. Aquí en México, nuestro gran jurista Jorge Carpizo MacGregor sostiene que la interpretación constitucional todavía es muy poco visto, no se ha profundizado tanto en México como lo han hecho otros países. Debemos también de saber que hasta hace muy poco tiempo no se fomentaba la investigación del derecho tanto en México como se ha ido en los últimos años haciendo. Tenemos estudiosos como Jorge Carpizo, tenemos también a Ignacio Burgoa, a Héctor Fixamudio, a Elisur Arteaga Nava, que son estudiosos del derecho que además estudian la interpretación, el tema de la interpretación constitucional. Ignacio Burgoa sugiere a manera de concepto que la interpretación constitucional consiste en la fijación, declaración o determinación del sentido, alcance, extensión o significado de las disposiciones que integran el ordenamiento supremo de un país, o sea, la Constitución. Esta es la primera pregunta.
de nuestro cuestionario número 6. Y si se dan cuenta, es muy claro lo que significa la interpretación constitucional de acuerdo al maestro Burgoa, ¿ok? Consiste en fijar, en hacer una declaración o una determinación del sentido que tiene una norma, del sentido, del alcance, la extensión o lo que significa una norma, ¿ok? En este caso, una norma constitucional. Esta facultad de interpretación está contenida en el párrafo octavo del artículo 94 constitucional, ¿ok? Y este es el presupuesto de la obligatoriedad de las conclusiones interpretativas. ¿Se acuerdan que ya en un cuestionario ustedes transcribieron el artículo, este último párrafo del artículo 94? Que era donde se fundamenta la obligatoriedad del juzgador para interpretar, ¿ok? Recuerden ustedes que la ley dice que si hay alguna laguna o hay una falta de que se trate determinado tema o asunto en la ley, esto no va a eximir al juzgador de dar una resolución a quien se la solicita. ¿Se acuerdan? Esta es la base constitucional, el párrafo 8 del artículo 94. ¿Ok? Dice nuestro texto que pese a que la interpretación constitucional se presente como una especie de la interpretación jurídica, y esto es bien importante, muchachos, es preciso establecer que no se pueden seguir los mismos criterios interpretativos empleados para la interpretación puramente legal, ya que el objeto, el intérprete y la finalidad son distintos en ambos casos. Vamos a desmenuzar tantito esto. Los métodos que se utilizan para hacer la interpretación constitucional y los principios que se utilizan, muchachos, no, aunque estamos dentro del derecho y estamos dentro del campo legal, no son los mismos principios o los mismos métodos que se utilizan para interpretar otras leyes que no son la Constitución. ¿Por qué esto? Porque la Constitución es la norma suprema de un país. Acuérdense, 133 constitucional. Las leyes que emanan de la Constitución, los tratados internacionales, ¿ok? Y las leyes que emanen de ella y la jurisprudencia van a ser la suprema ley de un país. Entonces, para evitar que se pueda caer en una contradicción de una norma constitucional, hay criterios especiales para su interpretación, que son los que vamos a ir viendo ahora. ¿He sido claro en explicar esto? Sí, maestro, muy claro. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, la doctrina mexicana sostiene, acuérdense que la doctrina es el conjunto de estudiosos, de maestros, de investigadores. Eso es lo que forma la doctrina, ¿ok? Entonces, este grupo de personas sostiene que la insuficiencia de los criterios tradicionales aplicados a la interpretación constitucional se debe a que si bien la interpretación constitucional participa de los lineamientos generales de toda interpretación jurídica, posee aspectos particulares que le otorgan una autonomía tanto dogmática de carácter práctico, ya que resulta, en términos generales, considerablemente más difícil y complicado captar el pleno sentido de una ley fundamental, de una norma constitucional, que desentrañar el significado de un precepto ordinario. Recuerden ustedes que la Constitución se hace por el Congreso en pleno y el sentido
que tiene una norma constitucional es el bien de un país, es cómo se va a regir todo un país. Y en cambio, una norma ordinaria de otra ley, pues puede hablar nada más de situaciones laborales o puede hablar nada más de situaciones fiscales, ¿ok? No lleva todas las garantías individuales, el sentido de protección del ser, del funcionamiento, de la división de poderes, de las funciones de los poderes. Pónganme por favor en el chat con un sí los que ya leyeron la Constitución, al menos los primeros 31 artículos constitucionales. Muy bien. Perfecto. Qué importante que ya lleven derecho constitucional, porque entonces me están siguiendo lo que les comento. Fíjense cómo dentro de la Constitución se hablan de derechos fundamentales y de la manera en que un país va a dar autoridad a sus autoridades, las va a investir y divide el legislativo, en el caso de México, el ejecutivo y el judicial, qué atribuciones tiene cada uno, en fin. Bueno, entonces, por eso es diferente los métodos que se utilizan y los criterios para hacer una interpretación de una norma constitucional a hacer una norma que sea ordinaria, ¿ok? Es en base a esta gran importancia que tiene la Constitución y no es lo mismo interpretar el sentido que un Congreso quiere dar cuando hace una norma constitucional, una modificación constitucional, pues el alcance es para todos los habitantes, para todos los que estén dentro del territorio nacional, no solo para los que están trabajando o no solo para los que pagan impuestos o no solo para los casados o no solo para los hijos o no solo para los que tienen una propiedad, que eso es lo que ven otras leyes, las leyes patrimoniales civiles o las leyes mercantiles o las leyes tributarias, ¿ok? Entonces, de ahí el por qué hay interpretación diferente a pesar de que todas estas leyes e incluyendo la Constitución estén dentro de un ámbito legal. ¿Me he explicado claro hasta aquí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, tenemos a un señor que se apellida Wroblewski. ¿Sabían ustedes que en algunos países como Alemania, los países del norte de Europa, la W se pronuncia como V y la V se pronuncia como F? Por ejemplo, todos aquellos que se apellidaban von Furstenberg, por ejemplo, realmente no se dice von Furstenberg como se dice en español, ellos dicen von Furstenberg. Y en el caso de los que se llaman con W, como Walter, ellos lo mencionan como Walter. Se los comento para que puedan pronunciar algunos apellidos que para nosotros es difícil decirlo con W, Wroblewski, pues está muy difícil. Pero si ustedes lo transforman al sonido fonético de V, se van a dar cuenta que este señor se apellida Wroblewski y es mucho más fácil que lo puedan ustedes mencionar, decir. Volkswagen no se dice Volkswagen. En alemán se dice Volkswagen, porque la V es F y la W es B. Bueno, solo un breviario cultural, perdónenme, pero para que puedan
algunos nombres y apellidos pronunciarlos más fácil y ustedes también se les complique menos aprendérselo. Bueno, pues este tal Jerzy Wroblewski dice que la interpretación constitucional va a presentar 4 peculiaridades, ¿ok? Es pregunta de cuestionario. Estas peculiaridades son la variedad de las reglas constitucionales, las características de los términos utilizados en la formulación de estas reglas, la aplicabilidad de las reglas constitucionales y el carácter político de la interpretación constitucional. La variedad de las reglas constitucionales, a su vez, se divide en reglas de conducta stricto sensu. Esto es los que piensan que debe de hacerse una interpretación de acuerdo a la conducta que viene a ser un derecho para el que lo recibe, para el que es el destinatario. La regla de organización determina la organización incompetencia de los órganos del Estado. Acuérdense que son reglas para interpretar normas constitucionales, ¿ok? Entonces, cuanto hablamos de los derechos del hombre, por ejemplo, en las garantías individuales, ahí tenemos un ejemplo muy claro de lo que sería stricto sensu, ¿ok? Porque estas se van exactamente al sentido estricto del derecho que le otorga al destinatario la norma. Las reglas para interpretar, que se llaman reglas de organización, van a hablar de los poderes y los atributos que tienen las autoridades o los órganos del Estado. Las reglas teleológicas son reglas que van hacia la parte moral de la aplicación, al sentido, al espíritu que tiene la norma. Y las reglas directivas. Estas reglas directivas son las que dirigen, por eso el nombre, las que dirigen hacia dónde se quiere ir en el caso del sentido de la norma. Las reglas teleológicas, les decía, determinan los fines que deben alcanzar cada uno de los destinatarios de las reglas constitucionales. ¿Hacia dónde va el sentido de esta norma en cuanto a lo que otorga al que le va a caer la norma, el que está obligado a cumplirla o el que tiene el derecho? Este es otro principio del derecho. Acuérdense que toda obligación tiene un derecho y todo derecho tiene una obligación. No existe el uno sin el otro. Nadie tiene un derecho sin tener una obligación. ¿Ok? Para que se acuerden. Entonces, en base a quién va dirigido el derecho o la obligación constitucional, es como se puede interpretar teleológicamente. ¿Ok? Y les decía, las reglas directivas señalan las funciones que se deben realizar según el tipo de actividad o los valores que se querían conseguir en la norma. ¿Ok? Así se dividen, estábamos hablando de estas variedad de reglas constitucionales, ¿ok? Esta es la variedad de reglas constitucionales. Pero luego tenemos características de los términos utilizados. Para interpretar una norma jurídica, tenemos que ver cuál es la característica del término que utiliza la norma. ¿Cuál es el sentido, muchachos? El lenguaje que se utiliza. Hay un conocimiento de qué significa cada palabra. Entonces, esta es una manera de hacer una interpretación constitucional viendo el sentido que tienen las palabras o los términos que se utilizan en determinada norma que se va a interpretar. También otra de las características es la
aplicabilidad de la norma constitucional. ¿Ok? Tenemos que ver que la norma se crea, muchachos, para darles a las personas, vamos a hablar, por ejemplo, de los derechos y garantías constitucionales. Entonces, en base a que se puede aplicar, a que es aplicable en determinado momento o a determinada persona, se hace esta interpretación. Y la última que menciona este señor, Jersey, es el carácter político de la interpretación constitucional. ¿Ok? Aquí tiene dos momentos. El primero es porque garantiza la observancia de las reglas constitucionales que implícitamente son de carácter político. ¿Se acuerdan qué es la polis? ¿Qué es político? ¿Alguien se acuerda? ¿Lo puede googlear rápido? Político, significado de político, viene de polis, de conjunto, de ciudad, de grupo. Entonces, es importante que entiendan el concepto de política porque... Sí. El polis en la antigua Grecia era la comunidad política que se administraba por sí misma, constituida generalmente por una agrupación urbana y el territorio circundante. Así es. De ahí viene político. Todo acto que afecta a esto que nos decía, ¿quién fue Cristi? ¿Quién leyó, perdón? Magdalena Robles. Magdalena, gracias. A esto que nos lee Magdalena, que es el conjunto de personas que viven, lo que afecta a este conjunto, de ahí viene lo político. Entonces, imagínense el carácter político que tiene una norma constitucional. Las normas constitucionales afectan a todas las personas que están dentro de México, en el caso de la Constitución mexicana, o que están dentro de un territorio de un país, en el caso de cualquier otra constitución. Entonces, hay que ver el carácter político para interpretar una norma constitucional. Y el segundo punto que hay que tomar en cuenta es cuando a través de las decisiones interpretativas se van a determinar asuntos políticamente relevantes. ¿Ok? Y es muy importante que vayan desarrollando y manejando en su día a día el concepto de política, porque generalmente lo relacionamos con partidos políticos, con elecciones, pero realmente un acto político es un acto que afecta a las comunidades, ¿ok? La vida de la comunidad, el sentido que tiene esta, esos son actos políticos. Y para nosotros, Profe, dígame. por ejemplo, el movimiento que hubo ayer es un acto político, o sea, no es nada más el decir una opinión o hacer una manifestación por sí misma, sino eso representa parte del hacer político de las personas, pues, del ser humano. Así es, Magdalena, gracias. Qué buen ejemplo que ha acertado además, porque eso es, y así es como ustedes, como profesionales del derecho, deben de ir guardando este concepto y manejándolo. No es nada más relacionado a las elecciones como la mayoría de la gente de una ciudad cree, entiende, esas son cosas políticas. No, cosas políticas son todas las cosas que afectan al pueblo, a la comunidad, al conjunto de habitantes, ¿ok? Entonces, podríamos darnos cuenta que la falta de pavimentación de una calle puede ser un acto político, porque afecta la comunicación de un sector de un país o porque afecta la comunicación de un grupo de personas, ¿saben? Entonces hay muchos actos que conociendo bien lo que es política, ¿ok? Bueno, es que esto es un acto político o un suceso político, un hecho político. A lo mejor ya si nos vamos a política, va a ser la ciencia que estudia el quehacer de los integrantes de una comunidad, ¿ok?
Y entonces por eso a lo mejor se ha ido desgastando y transformando, malentendiendo, limitando el conocimiento de lo que significa política y lo que es un acto de carácter político. Muy bien. En México, Jorge Carpizo ha sostenido que los problemas constitucionales son problemas de poder, por tanto, son temas políticos, ¿ok? Y de ahí él dice que hay una interpretación política de la Constitución, pero advierte, la interpretación política de la ley fundamental tiene que ser en forma muy cuidadosa, porque ello bien puede caer en violaciones a la norma de normas, o sea, a las normas constitucionales, en actos y resoluciones anticonstitucionales. Como afectan a toda la comunidad, muchachos, cuando se hace la interpretación constitucional de una manera política, pues como es política, ya estamos abarcando el sentido de que va a afectar a mucha gente. Y entonces, al ser global la consecuencia, hay que tener mucho cuidado en la interpretación, porque entonces podríamos generar situaciones políticas precisamente, pero que son anticonstitucionales. Entonces, mucho ojo porque esto afectaría en gran medida a toda la población. Es otra pregunta, esta de Jorge Carpizo. Y otra más, que debe de ser yo creo que la 4, nos dice que otro autor, que es Raúl Canosa Ucera, para él existen unos elementos que son esenciales, sustanciales, que caracterizan el método de la interpretación constitucional. Son estos elementos: la evolutividad, la politicidad y el factor estimativo o la penetración axiológica. ¿En qué consisten estos? La evolutividad, lo hemos visto mucho, requiere la adecuación de la norma para hacerla apta en la actualidad. Eso ya lo hemos visto y creo que lo tenemos bien entendido. ¿Hay alguien que me quiera decir por qué es necesaria la evolutividad de una norma? ¿Cuáles son los cambios importantes que vemos en el... Bueno, es que generalmente la sociedad cambia constantemente y, por ejemplo, antes aplicábamos conceptos, pues en la época bíblica, bíblicos, pero conforme la sociedad avanza, pues también la ley o la forma de hacer justicia tiene que ir adaptándose a esos nuevos cambios. Eso es la evolutividad perfectamente. Muchas gracias. Y con el ejemplo que nos dio ahorita usted misma de estas manifestaciones que hubo ayer, vamos viendo cómo estos movimientos femeniles dan por consecuencia cambios en las leyes. ¿Ok? Ahorita ya se está peleando más por la igualdad salarial, por ejemplo, que es ilógico que se le pague más a un hombre que a una mujer por el mismo trabajo desempeñado durante las mismas horas, en las mismas condiciones. Pero bueno, gracias a estos movimientos políticos, vamos viendo cómo va a ir evolucionando la norma y muchas de ustedes van a ver cómo se hacen estos cambios en diversas normas y legislaciones con respecto, por ejemplo, a este tema. Aquí la idea nada más es tomar el ejemplo para que ustedes comprendan lo que es esta característica de evolutividad de una norma. La politicidad de la norma tiene que ver con lo político, ¿ok? Que se aplica en una sociedad. Entonces, como va a afectar a un grupo, tiene que tener mucho cuidado el juzgador o el intérprete de hacer esta interpretación, tomando en cuenta el grupo de afectados o de personas sobre quien va a recaer el contenido de la norma.
Y el factor estimativo o de penetración axiológica responde a las exigencias morales, ¿ok? En este se puede observar la parte más romántica de cada constitución, se puede observar la parte del sentido del espíritu que tiene la Constitución en pro de los derechos del hombre. Aquí tiene que tomar en cuenta el que va a interpretar el bienestar, vamos a decir, de los individuos que se van a ver afectados. Es la parte más como humana que debe de tomar en cuenta para hacer una interpretación o decir cuál es el sentido de una norma constitucional. Hay otro autor que se llama Enrique Alonso García, que él considera que por sí misma la interpretación constitucional obliga a crear técnicas especiales en base, muchachos, a lo que decíamos de la importancia que tiene la Constitución, ¿ok? Por ese motivo son inaplicables las normas que se utilizan para la interpretación legal de otras leyes. Las técnicas concretas de uso universal para todos los tribunales constitucionales y distingue para esto que hay 5 principios concretos de uso universalizado en cuanto a interpretación constitucional. Y tenemos que es la negación del absolutismo, la cual consiste en el rechazo de considerar los textos constitucionales en el sentido literal, ¿ok? La negación del absolutismo dice que no tienes que basarte exclusivamente en lo que dice literalmente, porque es tan importante la norma que tienes que tomar en cuenta otros elementos en cuanto al espíritu y a lo que esta norma quiere decir. La contemplación de la historia desde el punto de vista valorativo. Ya hemos visto en anteriores ocasiones cómo, y más en cuestión constitucional, la interpretación debe de tomar en cuenta desde los hechos históricos de donde nace. Si se acuerdan, nosotros ya hemos entendido que la mayoría de las constituciones y de los cambios que tiene la Constitución nacen después de conflictos bélicos. En el caso de México, desde primero cuando la creación, luego cuando la independencia, luego cuando la revolución, luego cuando hay estos conflictos entre conservadores y liberales, cuando Benito Juárez, todo este periodo genera cambios importantes porque la nación va creciendo, va evolucionando, va madurando, va tomando forma. Y el intérprete de las normas constitucionales, según Enrique Alonso, debe de tomar en cuenta estas historias para hacer la interpretación de la norma. También debe de tomar en cuenta la racionalidad como un parámetro de constitucionalidad. Esto es muy simple. Significa que el intérprete debe de tomar en cuenta que sean cosas racionales su interpretación, que no vaya a interpretarla de una cosa, en un sentido que sea irracional, ¿ok? O que contravenga la razón. Otra característica es que la Constitución se debe de considerar como un sistema de valores, sobre todo en el caso de la Constitución mexicana, en donde tenemos los derechos humanos en los primeros 31 artículos. Y porque ahí están muchos de los valores de libertad, de seguridad, de sentido de pertenencia, en fin. Entonces, en cuanto a la interpretación constitucional para Enrique Alonso, este es otro de los principios que se deben de tomar en cuenta al interpretar una norma constitucional. Y el último que él menciona es el progreso a través de los marginados. ¿Qué tanto se va a beneficiar la gran mayoría con la interpretación? Sobre todo los que menos tienen. ¿Ok? Hasta aquí
¿Voy siendo claro en la explicación? ¿Hay alguna duda? Ninguna, Lic, todo claro, gracias. No, vamos muy bien. Bueno, tenemos otro autor que son de los que forman parte de la doctrina, ¿verdad? Este señor se llama Segundo B. Linares Quintana. Él piensa que hay 12 reglas para la interpretación constitucional. Es pregunta del cuestionario, muchachos. No quiero, les pido de favor que no las mencionen, que nada más mencionen cada una, así como lo que está marcado en rojo. Son 12. En la respuesta, ahí pongan las 12. No tienen que explicar qué significa cada una. ¿Ok? Para este señor, segundo, las reglas que se deben de tomar en cuenta para interpretar las normas constitucionales, dice que se tiene que tomar en cuenta la interpretación teleológica. Ya vimos que es la finalidad suprema y última de la norma, ¿ok? ¿Cuál es el sentido que quiere dar al proteger al hombre, al proteger la dignidad, las garantías individuales? La interpretación práctica, esta es que la Constitución debe ser interpretada en un criterio amplio, ¿ok? Que sea más liberal, práctico. Nunca debe de ser estrecho o limitado ni técnico, ¿ok? De manera que la aplicación y la práctica de sus disposiciones se puedan cumplir cabalmente con los fines que la informan, de donde se formó esta norma, de donde se crea todos los elementos que la conforman, deben de poderse ir desmenuzando, pero que sean aplicables en el día a día, que sean aplicables, que sea posible aplicarlos en las circunstancias en que se está, en el momento en que se está haciendo la interpretación. La interpretación semántica, bueno, pues su nombre lo dice. De acuerdo a lo que cada una de las palabras que conforman la norma dicen, lo que significa cada palabra, es como se debe de hacer esta interpretación. La interpretación sistemática, la estuvimos viendo en clases pasadas, ¿ok? Es que debe de interpretarse de acuerdo a un conjunto armónico. No nada más tomas en cuenta esa norma, sino tomas en cuenta todo el sentido de la Constitución y todo el sentido del momento en que se crea. Tiene que ser armónica al resto de las componentes de la Constitución, de los preceptos constitucionales, lo que tú interpretes. La interpretación progresista, ¿ok? Esta, bueno, pues ya vimos, ahorita no lo platicamos, de acuerdo a las mismas cambios que se van dando, se debe de ir haciendo esta interpretación, no solo en las necesidades que se dieron en el momento de hacer la sanción, ¿ok? Sino también en los grandes momentos que ha tenido el país y que va teniendo, ¿ok? Todo esto lo debe de regular la Suprema Corte del país con nuestras jurisprudencias, nos va actualizando, se acuerdan, ¿verdad? Que la jurisprudencia es una fuente del derecho, entonces esta fuente va en muchos casos, hablábamos de que va integrando, va creando derecho, va incrementando el contenido del derecho y esto lo va actualizando. Entonces, esto es lo que se debe de tomar en cuenta en la interpretación progresista. Eso significa también regla y prueba de razonabilidad. Es que lo veíamos ahorita con el autor anterior, prevé que toda actividad estatal para ser constitucional debe de ser razonable, en el entendido que lo razonable
es algo justo, algo moderado y algo prudente. Y ustedes ya conocen el significado de justo, justicia y de prudencia, ¿verdad? Entonces ya tenemos que es en relación al derecho, lo justo en relación a la justicia, lo prudente en relación al derecho. Muy bien. La séptima son las excepciones y los privilegios. Dice que se tiene que tomar en cuenta cuáles son los privilegios o excepciones que va a otorgar al individuo la norma, y en base a lo que otorga debe de hacerse la interpretación. Y esto es muy importante porque si se hace una interpretación que finalmente limita el sentido que realmente tenía el congresista, el Congreso, al hacer la norma, pues quitaría el sentido de la misma. Entonces el intérprete tiene que cuidar que no se afecte los privilegios que otorga. Volvemos a los artículos constitucionales que son las garantías. En estas garantías ahí otorgan, son muy claros los privilegios que otorgan, como el derecho al trabajo, el derecho a la educación, al libre tránsito. Entonces, imagínense que en el momento que se interpretara una de estas normas, se mutilara este derecho que otorga, la interpretación sería una interpretación errónea, mal hecha, porque no cumple con esta regla de cuidar los privilegios que la misma norma otorga. También otra regla es la presunción de constitucionalidad de los actos públicos, ¿ok? Esto significa que tienes que interpretarla de acuerdo al resto de la Constitución, a que lo que digas como resultado de la interpretación no contravenga ningún precepto constitucional. Tiene que tomarse en cuenta las cuestiones políticas, ¿ok? Hablando no de cosas de las elecciones, no. Las cuestiones que afectan al pueblo. Se tiene que ver, ¿ok? Cómo, por ejemplo, en este caso vamos a manejar la división de los poderes. Cómo cada órgano tiene la Constitución le otorga una función y en base a esto, a esta funcionalidad, se da el buen manejo de un país, el manejo ordenado, porque cada autoridad tiene su esfera, tiene sus funciones, tiene su autoridad y tiene sus límites. Entonces, esto se debe de respetar para no trastocar en una interpretación estas esferas de capacidad que tiene cada una de los órganos de gobierno, y entonces si se interpreta de una manera que haga confusas estas actividades, pues va a afectar políticamente la vida del país. ¿Ok? Tenemos también que tomar en cuenta los propósitos y motivos del legislador. Esos los hemos visto desde siempre. ¿Cuál fue el espíritu que tuvo el creador de la norma? ¿Ok? Y acuérdense que para ver estos tendríamos que tomar en cuenta varios elementos, como los elementos históricos, los elementos del momento en que se creó la norma, para ver qué era cuál fue el espíritu que tenía el legislador en ese momento para crear determinada precepto constitucional. También debemos de tomar en cuenta, o una de las reglas es las facultades privativas de los poderes legislativo y ejecutivo. ¿Ok? Es la misma división de poderes. Es muy importante que el juzgador que está en el poder judicial, ¿ok?, conozca muy bien las limitaciones que tiene cada uno de los poderes, legislativo y ejecutivo. Porque el sentido que puede tener una norma que está mandada a la iniciativa de ley por un presidente, por el Poder Ejecutivo, tiene un sentido y una finalidad.
el sentido que tiene una norma que está enviada por un legislador que nace del poder legislativo, tiene un sentido también, tiene una finalidad. Bueno, se tiene que conocer muy bien esta división de los poderes para interpretar cuál es el sentido de la norma en base a de dónde nace o cuál fue el poder que la inició, que le dio vida, que la propuso. ¿Ok? El preámbulo en la interpretación constitucional, esto en cuanto expresa auténticamente el alma y el espíritu de la Constitución. Este es un poco, muchachos, lo que decíamos de que tiene que concordar con el resto de la Constitución. Bueno, aquí no es que tenga que concordar con el resto de la institución, sino este preámbulo en la interpretación constitucional consiste en conocer cuál fue el gran sentido que tuvo la creación de esa Constitución cuando se creó, cuáles eran las necesidades, a dónde se quería llegar. Por ejemplo, cuando la independencia, pues había este sentido, esta necesidad de independizarse, de ser autónomos. Cuando la revolución, la Constitución tiene más un sentido social, ¿se acuerdan? Que busca dar las garantías individuales a las personas porque habían sido pues maltratadas por situaciones que provocaron precisamente la revolución. Bueno, todo este sentido que tiene en el momento en que van a hacer la Constitución es la parte que se debe de tomar en cuenta para interpretar alguno de sus preceptos. Y bueno, hasta aquí tenemos alguna duda. Ya vimos a 4 o 5 autores. Ahí están las cuestiones que piensa cada uno de ellos en cuanto a la interpretación constitucional, qué principios se deben de tomar en cuenta, por qué son diferentes los principios para interpretar las normas constitucionales de los demás para interpretar otras leyes y qué piensa cada uno de ellos en el caso de estos autores que menciona nuestro texto. ¿Lo expliqué bien? ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda hasta aquí? Sí, maestro, en la pregunta número 5, discúlpeme, en la pregunta número 5, que es, dice, ¿cuáles son los 5 principios concretos? Y nos da ahí el texto y la narración, más no vienen en rojo. Yo quiero pensar que son la negación y absolutismo, porque van en relación al texto. Viene en la página 228, compañera del libro. Sí, pero sí, en la presentación del maestro. No venía en rojo, pero sí son esas, es la negación, la contemplación, la racionalidad, la constitución y el progreso. Ajá. Ah, muy bien, sí, nada más para comentarle al maestro que no venía en rojo. O sea, sí, pero lo pongo en rojo, gracias por decir. Son estos. Sí, son esos. Y la pregunta, ¿cómo? Gracias. Perdón. Dice, ¿cuáles son los 5 principios concretos de uso universalizado que distingue Enrique Alonso García en la técnica de interpretación constitucional? Perfecto. Muchas gracias. Gracias por hacerme la observación que se me brincó. Gracias a usted. Señalárselos en rojo. Pero bueno, entonces queda claro que la respuesta, y qué buena observación, muchas gracias. Entonces la respuesta van a ser estos 5 elementos, ¿verdad? Estos 5 principios. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra duda que tengamos hasta aquí? Ninguna, gracias. Bueno, entonces ya vimos según la doctrina. Ahora vamos a ver cómo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo se debe de hacer una interpretación constitucional. ¿Ok? En términos constitucionales,
dice, podemos darnos cuenta que la atribución para interpretar la Constitución, tanto del Poder Legislativo como el Poder Judicial, lo vamos a encontrar en el artículo 72, inciso F, de la Constitución, ¿ok? Que aquí les da la autoridad para interpretar, reformar o derogar leyes o decretos. Y dice que para que esto pueda ser auténtico, ¿ok? El Congreso de la Unión puede fungir como intérprete. Aquí está el fundamento constitucional en el artículo 72, inciso F. Eso es lo que autoriza a que se haga interpretación de la Constitución. La misma Constitución autoriza al Poder Legislativo y al Poder Judicial para interpretar en casos. Tenemos, y esto ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, de ahí la importancia que para ustedes debe de ir adquiriendo el artículo 94 en su párrafo octavo. El artículo 94 constitucional, ¿ok? Es el que faculta al Poder Judicial de la Federación para interpretar la Constitución, ¿ok? Y esto también fundamentado en base a que en el artículo 133 constitucional se habla de que la Constitución es la ley suprema de la Federación. Entonces, para poder interpretar la ley suprema de la Federación, en la misma Constitución, en su artículo 94, párrafo 8, autoriza a estos dos poderes. ¿Por qué hay que tener estos fundamentos, jóvenes? Porque si no, cualquiera vendría a cambiar el sentido de la Constitución. Y la verdad es que al ser la ley suprema, es bastante difícil, debe de tener muchos candados para poder hacer una interpretación de la misma. Y no podría cualquiera hacer una interpretación. Sí puede hacer cualquiera una interpretación, por supuesto que puede, pero para que sea válida, para que tenga validez legal, aquí está el fundamento de donde se hace. Pero debemos de reconocer además que se da esta autorización en el artículo 94, párrafo octavo, ¿ok? Se le da se le concede esta atribución o esta facultad al Poder Legislativo. Las leyes reglamentarias que expidan deben ajustarse a la Constitución Federal, ¿ok? Al tener la potestad de hacer una interpretación, no puede hacer una interpretación que genere una ley en contravención a la suprema ley nacional o a la Constitución. ¿Ok? También tenemos que, según la doctrina mexicana, que sostiene que la interpretación jurisdiccional, que los preceptos constitucionales establezcan los tribunales federales, deberá de prevalecer a pesar de que haya un criterio diferente o que sustente un criterio opuesto al emanado por el Congreso de la Unión en la Constitución. Ojo con esto, porque eso dice la doctrina mexicana, pero se puede dar una interpretación judicial que contravenga, ¿ok? Se puede dar. No estamos diciendo que sea correcto, estamos diciendo que en la práctica sucede. Entonces, el artículo 133 constitucional dispone en su última parte que los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Entonces, con este parrafito
se obliga a todos los jueces y a todas las constituciones estatales o leyes municipales que todos se deben de acoplar o no contravenir o estar de acuerdo, tener el sentido, respetar el sentido de las normas constitucionales. ¿Ok? Esto es el fundamento para que la Suprema Corte de Justicia haga interpretaciones judiciales. Siempre, siempre debemos de contemplar el 133 constitucional, que dice que la Constitución, las leyes que emanan de ella, los tratados internacionales firmados por el presidente con aprobación del Congreso de la Unión y las jurisprudencias serán la ley suprema. Entonces, nada puede contravenirlas, una ley estatal, una ley municipal. De ahí, muchachos, que a veces salen, porque las leyes no siempre se hacen por personas que conocen mucho de derecho y pueden hacer alguna norma que contravenga la Constitución o los principios o garantías cuidados por ella, procurados por ella. ¿Ok? La Suprema Corte de México, que es el máximo intérprete que tenemos para hacer interpretaciones constitucionales, dice que, bueno, más bien le compete conocer en última instancia de todos los recursos de revisión en amparos tanto directos como indirectos, ¿ok? Y en única instancia es quien debe de conocer de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Todo esto se funda, también ya lo habíamos visto en tareas anteriores, lo puse para reconfirmar y recordarles, todo esto se va a fundar en los artículos 94, 97, 103, 105 y 107 de nuestra Constitución. Así, bueno, la respuesta a la pregunta es cuáles son los artículos constitucionales que le dan fundamento, ¿verdad? Y la respuesta solamente van a ser 94, 97, 103, 105 y 107. Pero también la ley orgánica en el título segundo del Poder Judicial, la ley orgánica es la ley que habla precisamente del órgano judicial, del Poder Judicial, cómo se organiza, cómo funciona, ¿ok? En su título segundo, ¿ok?, se establece la competencia de la Corte para interpretar, para hacer interpretaciones constitucionales, ¿ok? Tenemos también como dato interesante que a partir de las reformas constitucionales de 1988 se ha procurado convertir a la Corte en un tribunal especializado en el conocimiento y control de asuntos de constitucionalidad. Ya cada vez se acuerdan que había un artículo que le daba la autoridad a la Suprema Corte para ver que, como están muy llenos de trabajo, puede mandar algunos asuntos al tribunal colegiado para que ellos pudieran resolver sobre algunos asuntos y que la Suprema Corte se vaya quedando con asuntos exclusivamente con respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos y leyes o normas que se den en el país. Bueno, eso es en cuanto a la Suprema Corte de Justicia. Nos queda claro. Ya lo habíamos visto casi todo lo que viene ahí, muchachos. Pero está claro de dónde se fundamenta que la Suprema Corte de Justicia puede hacer interpretación constitucional. ¿Hay alguna duda? No, todo está muy claro. Ok, el fundamento está en los artículos del 94, 97, 103, 105 y 107. Aquí es donde se le da estas facultades, ¿ok? Además de, como les dije, el título segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Bueno, en cuanto a los criterios interpretativos utilizados por los tribunales federales, ahí ya vamos a empezar a encontrar diversas tesis
jurisprudenciales. Ahí ya hay muchas tesis de la Corte para hacer estas interpretaciones que dan guía a los jueces de por dónde irse al hacer una interpretación, que debe de tomar en cuenta, cuál es el sentido. ¿Ok? La doctrina tiende a sostener que previamente a la aplicación de una disposición es necesario interpretarla. Yo creo que todos ustedes van a estar de acuerdo que para poder aplicar una norma hay que conocerla y hay que interpretarla. Aunque seamos abogados, que no seamos jueces, nosotros también vamos a ir interpretando las normas, vamos a ir viendo, esta quiere decir esto, esta se utiliza en tal caso, en esta se prevé tales situaciones. Entonces, nosotros vamos a ir interpretando normas para poder luego requerirlas o usarlas como fundamento de nuestros actos. Bueno, la doctrina dice que para hacer una interpretación constitucional, primero se debe de conocer el sentido de la norma de que se va a interpretar. Y yo creo que tiene primero que ser así, desglosada. Es algo bastante lógico. Yo no voy a poder aplicar algo que no conozco, no entiendo, no he podido interpretar. ¿Ok? Pero tenemos también que ante la ausencia de disposiciones normativas en materia de interpretación, corresponde a la doctrina y a los propios órganos jurisdiccionales establecer cuáles serán los criterios interpretativos más óptimos para desentrañar el sentido de la norma. Es muy difícil, jóvenes, que ahorita haya lagunas en cuanto a cómo interpretar una norma, porque hay bastante jurisprudencia. Acuérdense que ya estamos después de la octava época. Ha habido bastantes temas de los cuales los jueces han interpretado. Desde luego que siempre, de acuerdo a la evolución misma del derecho y de las normas, siempre va a haber lagunas o lados oscuros que hay que interpretar, por supuesto que sí, pero cada vez hay más criterios de la Corte en base a temas que antes no se sabía cómo resolver o en qué sentido. ¿Ok? Para nuestro máximo tribunal, interpretar es desentrañar el verdadero sentido de la norma constitucional. Consiste en conocer la voluntad del constituyente o del poder reformador de la Constitución según se trate. ¿Ok? Eso es lo que significa interpretar de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia. Desentrañar el verdadero sentido de la norma constitucional. ¿Qué fue lo que quiso decir el poder constituyente cuando creó esta constitución, esta norma constitucional? O bien cuando se reformó, ¿cuál era el sentido que se le quiso dar? Eso es el fin último que debe de buscar el juzgador o el intérprete, más bien dicho, el intérprete que va a utilizar o aplicar una norma. ¿Qué sentido tenía final? ¿Ok? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en el párrafo último y penúltimo del artículo 14 criterios fundamentales para aplicar e interpretar normas civiles y penales. Ya lo habíamos visto también. ¿Ok? En el último párrafo, el artículo 14 contiene la regla fundamental para la aplicación de las normas penales. Acuérdense, en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en materia penal no se puede hacer interpretación de analogía? Tiene que ser exacto, porque como esto va a generar una pena en una persona, un castigo, es muy delicado. Entonces, si la norma no dice exactamente el delito, entonces no se puede utilizar así de que, yo interpreto que este delito se parece a aquel. No, en materia penal no se puede.
¿ok? Y ya lo habíamos visto y lo habíamos hecho en una tarea también. Pero acuérdense que en materia civil, el mismo artículo 14 sí da la autoridad para que se haga la interpretación. Cuando dice, en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, ¿ok? Y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. Entonces, aquí en materia civil se da la autorización para que el juzgador interprete. Y el artículo 14 es constitucional, es ley suprema, ¿ok? Habíamos visto algunas otras leyes que hablan de este tipo de interpretación. Aquí nos menciona que la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 18, establece un principio que es un principio que se conoce como indubium pro operatio, ¿ok? ¿Qué significa? Que en la interpretación de las normas del trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3. Y en caso de duda, va a prevalecer la interpretación que más favorece al trabajador. Ya hay aquí principios que en cada área del derecho se van aplicando para la interpretación. Por eso decíamos que la interpretación de una norma como una ley del trabajo no puede ser las mismas reglas o los mismos principios para interpretar la Constitución. En este caso, por ejemplo, se va a buscar el beneficio del trabajador, lo que más lo favorezca, pero sí vamos a tomar en cuenta principios que hagan que la interpretación no contravenga el resto de los artículos de la ley. En este caso nos pide que veamos lo que se señala en el artículo 2 y 3 de la ley laboral, ¿ok? Luego, por ejemplo, el Código Fiscal en el artículo 5 prevé que las disposiciones fiscales que establezcan cargos a los particulares y en las que se señale en la misma, así como las que se fijan con las que se fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. ¿Por qué, muchachos? Porque acuérdense que en materia, bueno, se me hace que apenas todavía no ven derecho tributario ni derecho fiscal, son materias un poquito más entrebuscadas, pero aquí para la mayoría de las normas fiscales de lo que dicen las leyes, tienen siempre un sujeto, tienen el objeto, tienen la base, tienen la tasa, tienen la tarifa. Y estas cosas son cosas muy precisas. Aquí no se puede hacer interpretación de una base, no se puede hacer interpretación de una tasa. La marcan los tabuladores del impuesto. Dice, si una persona gana tantos salarios mínimos, de tanto a tanto, de tanto dinero a tanto dinero, pagará el tanto por ciento. ¿Ok? Hay una base también establecida de cómo se calculará el impuesto a pagar. Entonces, eso no es interpretativo. En esta materia, no se puede hacer esa interpretación. Se tiene que hacer de manera gramatical, literal, a lo que dice la norma. Pero también nos dice aquí que no obstante el mandato de que se realice una interpretación estricta de las disposiciones tributarias derivadas del principio que en materia financiera señala que el modo, el tiempo y la cuantía del impuesto deben fijarse en términos claros y precisos, la doctrina respectiva se pronuncia a favor del método histórico evolutivo, ¿ok? Fíjense, este método es el idóneo para hacer estas interpretaciones, porque aquí sí es muy importante cómo va cambiando cómo se fijan los impuestos y cómo van cambiando las tasas, porque si ustedes se acuerdan,
los salarios cada año aumentan de acuerdo a la inflación. Hay un salario mínimo general y hay un tabulador, y cada año automáticamente cambia. Entonces, automáticamente toda la ley fiscal se ve afectada cada año. De hecho, existe una cosa que se llama la miscelánea fiscal. Y en esta miscelánea fiscal, que cada año y a veces hasta 2 veces al año, son normas que emite el gobierno para la interpretación de la imposición de tasas y de impuestos, de tarifas, de objeto, etc. Entonces, aquí les digo, a pesar de que se tiene que hacer una interpretación literal por estos motivos, de lo que conforma, sobre todo la parte más matemática de lo que conforma la ley tributaria, sin embargo, a la hora de interpretarla, se debe de tomar en cuenta estos cambios que se hacen anualmente. Y creo que es muy lógico, ¿verdad? Que sea así. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que vimos hasta aquí, a lo que vemos en este capítulo, tenemos cómo hay diferentes métodos interpretativos, cómo los tribunales federales reconocen y aplican diversos métodos, tales como el gramatical, el lógico, el histórico, el sistemático, el teleológico, y reconocen la interpretación histórica progresiva y la interpretación evolutiva, que ustedes supongo ya lo tienen bien dominado estos dos conceptos. Y todo esto viene y está sustentado por tesis, muchachos, que están en la página 252 a 272. Es importante que les den una leída para que vayan conociendo el contenido de las tesis, cómo la Suprema Corte, cómo el tribunal va tratando un tema, desglosándolo y llegando a una interpretación. Ahí hay una buena cantidad de tesis de diferentes temas y de mucho relativo precisamente a la interpretación que debe de hacer el tribunal, cómo los jueces deben de interpretar. Ahí hay muchas tesis que orientan a los mismos jueces, pero que para nosotros abogados es muy importante conocer, porque ya decíamos en clases anteriores, muchas veces nosotros vamos a hacer mención de estas tesis para invitar al juzgador a que tome en cuenta el sentido, porque es un sentido que nosotros deseamos que se le dé a la norma que estamos utilizando en algún recurso. Bueno, hasta aquí es lo que este capítulo nos marca. Página 221 a la 272 es lo que vimos. ¿Y hay alguna duda de esto? ¿Hay preguntas? ¿Qué no nos queda muy claro? No, maestro, ninguna. Todo muy claro. En general tenemos estos 3 aspectos, ¿verdad? Lo que dice la doctrina, ya vimos ahí, y son preguntas del cuestionario, lo que dicen cuáles son los elementos, métodos o características o principios que según algunos autores se deben de tomar a la hora de interpretar, qué es lo que dice la Suprema Corte de Justicia y qué es lo que dice la Constitución, de dónde se sacan los fundamentos. Esos son los 3 grandes rubros. Voy a dejar de grabar ya nuestra clase.